Vamos a dar por inaugurado este tercer ciclo año 2026 de este quinto seminario internacional que tiene como título general La inteligencia artificial en el derecho del trabajo. El título de la ponencia del día de hoy, el uso de las nuevas tecnologías en el trabajo y la libertad de expresión, la misma que va a estar a cargo por el doctor Max Henry Chao Casalas para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, para nuestras nuevas alianzas estratégicas en este año 2026, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero. Siempre es un altísimo honor, un privilegio académico e intelectual contar con la participación del doctor Max Henry Chao Casalas. Puede dar inicio a esta maravillosa presentación, maestro. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. A continuación, el tema que voy a exponer es el titulado El uso de las nuevas tecnologías en el trabajo y la libertad de expresión. Bueno, como siempre, un saludo a todos los oyentes de esta conferencia y también un especial agradecimiento por la invitación al Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, que está desarrollando estas conferencias en materia laboral, pero también las diversas conferencias relacionadas con la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, entre otros aspectos de gran relevancia. Bueno, con respecto al tema que voy a abordar ahora, es importante señalar algunos conceptos, especialmente el de derechos laborales inespecíficos, del cual forma parte, por ejemplo, la libertad de expresión. Otros temas que vamos a abordar es también las definiciones o la definición de la libertad de expresión y cómo se inserta en el panorama peruano. Y también mencionaremos, si es que alcanza un poco de tiempo, el derecho comparado y también el derecho internacional. Bueno, que sea este tema una suerte de introducción a este complejo mundo de los conflictos existentes entre el derecho fundamental de la libertad de expresión y, bueno, los derechos fundamentales que tienen, por ejemplo, los empresarios, ¿no? Los empleadores, en el ámbito laboral. Bueno, con respecto al primer punto que he mencionado, todos sabemos que en el marco de la relación laboral, los trabajadores poseen derechos y deberes que deben cumplirse, pero muchos de estos derechos están elevados a un nivel jerárquico superior al de la ley, que es el reconocimiento como derecho constitucional, es decir, que se encuentra en el marco constitucional, la norma más elevada de un país, ¿no? de un sistema normativo nacional. Bueno, ahora bien, este proceso de elevación de los derechos laborales al marco constitucional se encuentra dentro de toda una corriente que se ha denominado de la constitucionalización de derechos. Y bueno, esta constitucionalización de derechos, principalmente de los derechos laborales, se estableció sobre todo en un periodo, vamos a decirlo, a partir de la segunda mitad del siglo XX, es donde se elevan estos derechos, gran parte de los derechos laborales, al rango constitucional a nivel mundial. Es así que en Europa, en este periodo denominado los 30 gloriosos años, que van desde la Segunda Guerra Mundial, el término de la Segunda Guerra Mundial, hasta la década de los 70, es un periodo donde muchos países europeos
van a lograr un auge de la productividad, un auge de sus economías, van a liberarse de todo ese influjo del fascismo de periodos anteriores, y es así que mediante un pacto social entre los trabajadores, entre los empleadores y el Estado, van a acordar una paz laboral, van a acordar, si bien la renuncia de esa revolución en el marco nacional del sistema, ¿no? Del sistema social por parte de los trabajadores, los empleadores y el Estado van a aceptar otorgar derechos a los trabajadores, derechos sociales, en el marco de lo que se ha denominado también el estado de bienestar. Dentro de ese marco se va a lograr una serie de reconocimientos de derechos sociales a nivel constitucional. Así tenemos, por ejemplo, la Constitución italiana de 1947, en donde el trabajo es esencialmente el fundador de la sociedad, ¿no? Tenemos también la ley alemana de 1949, o también denominada Ley Fundamental de Bonn. Tenemos la Constitución francesa de 1958, y ya más tardíamente tenemos la Constitución portuguesa de 1976 y la Constitución española de 1978, que son estos países en donde tardíamente se han liberado del fascismo, ¿no? Además tenemos el reconocimiento temprano en este periodo de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, de diciembre de 1948, y también una serie de convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo que se expiden en este periodo, como el convenio 87, el convenio 98, donde refuerzan el tema de la libertad sindical y la negociación colectiva, y también el derecho de huelga de los trabajadores, y también relacionándolos con el tema de la libertad de expresión de los sindicalistas, ¿no? De quienes forman parte de los sindicatos. Y también tenemos el reconocimiento de la libertad de expresión en el propio documento del Acuerdo de Filadelfia, ¿no? De esta manera vemos cómo surge una serie de reconocimientos de derechos fundamentales a nivel internacional, pero también en las cartas magnas de los diversos países, ¿no? No solo europeos, también en otros países, incluso de lo que se ha denominado la periferia del capitalismo, ¿no? O los países, entre comillas, en vías de desarrollo. Entonces vamos a ver que muchos de los derechos se vuelven de orden constitucional, y muchos de estos derechos, que si bien no se insertan directamente dentro de un derecho laboral plenamente, sí pueden ser ejercidos por los trabajadores en el marco de la relación laboral. Y esto es lo que se ha denominado también los derechos laborales inespecíficos, que en palabras de su creador, el profesor español de la Universidad de Salamanca, Carlos Palomeque López, lo ha definido como derechos atribuidos con carácter general a los ciudadanos, que son ejercidos en el seno de la relación jurídico-laboral por ciudadanos que al propio tiempo o a la vez son trabajadores, y por lo tanto se convierten en verdaderos derechos laborales por razón del sujeto y de la naturaleza de la relación jurídica, en que se hacen valer en derechos constitucionales laborales inespecíficos. Así, por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión, que no es un derecho en primera instancia laboral,
si lo es ejercido por un trabajador que está siendo vulnerado este derecho en el ámbito de la empresa, en el ámbito de la relación laboral, se convierte así en un derecho laboral inespecífico. Por lo tanto, podemos afirmar que el empleador además no puede dirigir la empresa de manera arbitraria, no puede decidir o sancionar de manera arbitraria a los trabajadores. Y esto ya se encuentra reconocido por nuestra legislación en el texto único ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, ¿no? Es el Decreto Supremo 003-97-TR, que señala que la subordinación es en nuestro ordenamiento es aquella situación mediante la cual el trabajador presta sus servicios bajo dirección de su empleador y a la vez va a reconocer una serie de facultades al empleador, como es la de normar reglamentariamente las labores, dictar órdenes para la ejecución de las mismas, sancionar disciplinariamente al trabajador, pero dentro de los límites de la razonabilidad, ¿no? Sancionar por cualquier infracción o incumplimiento de las obligaciones a cargo del trabajador. Esto se encuentra en el artículo 9 de este texto único ordenado. Ahora bien, también es importante señalar que muchas de las libertades que tiene el trabajador en el marco normal fuera de la empresa es muy limitado cuando estamos hablando que está dentro de una relación jurídico-laboral en desarrollo, ¿no? De tal manera que sobre todo la jurisprudencia española ha reconocido que determinadas manifestaciones de la libertad pública de las que gozan los ciudadanos no son legítimas en la relación laboral, y esto se debe a las obligaciones asumidas en el propio contrato de trabajo, lo que lo hace afirmar al profesor Antonio Baidós que la inserción en un ámbito de dirección y organización ajeno impiden el ejercicio de derechos democráticos básicos, ¿no? Así, por ejemplo, una persona, un trabajador en el ámbito de la empresa no puede estar haciendo, por ejemplo, proselitismo político, no puede estar repartiendo afiches ahora que estamos en las elecciones dentro del horario de trabajo a sus compañeros, ¿no? Porque esto ya vulneraría los derechos que tiene el propio empresario, ¿no? Ahora bien, a pesar de que está reconocido el derecho de libertad de expresión del trabajador, de tal modo que a pesar de que el empleador tiene tales facultades, también se encuentra limitado por la Constitución. Igualmente el trabajador se encuentra limitado sus derechos fundamentales si se encuentra en contradicción con los derechos fundamentales también del empleador. En cuanto a la libertad de expresión y sus límites, podemos señalar así que todo derecho, incluso los derechos fundamentales, tienen limitaciones para su ejercicio. Si se encuentra frente a la afectación de otros derechos igualmente fundamentales. Y en este conflicto siempre va a poder intervenir el control constitucional. Así, el Tribunal Constitucional, en un expediente de acción de amparo del año 2005, el expediente 5854-2005, ha señalado que no existe ámbito en el control constitucional, que el control constitucional no pueda pronunciarse sobre su validez, pues afirmar lo contrario sería sostener que en tales ámbitos la Constitución ha perdido su condición de norma jurídica para volver a ser una mera carta política referencial incapaz de vincular al poder. Respecto de la libertad de expresión, podemos recoger la definición ofrecida por la Constitución española, que lo refiere como el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. Así tenemos también otra
caracterización que hace el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que refiere que la libertad de expresión integra la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideraciones de fronteras. En cuanto a la relevancia jurídica de la libertad de expresión, podemos citar a Rodríguez Piñero, que señala que se trata de un derecho fundamental que forma parte de los derechos humanos como una de primera generación y que posee un papel esencial para asegurar la estructura democrática de la sociedad. Asimismo, se encuentra reconocido en la mayoría de los textos de derechos fundamentales y también por organismos internacionales y en las constituciones nacionales del mundo, haciendo gala de esta protección multinivel que los caracteriza en el siglo XXI. En el ámbito internacional, el derecho de la libertad de expresión se encuentra reconocido en diversos documentos. Como hemos mencionado, la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas de 1948 refiere en su artículo 19 que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Entre otros documentos internacionales podemos destacar también el Pacto de San José de Costa Rica de 1969, ¿no?, que muchos políticos quieren salirse. ¿Qué dice este pacto en el artículo 13.3? ¿no? Además de reconocer que el derecho de expresión, de libertad de expresión, tiene límites, también señala que no se puede restringir el derecho de expresión por vía o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares del papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información encaminados a impedir la comunicación o por cualquier otro medio encaminados a impedir la comunicación y circulación de ideas y opiniones. Esto quiere decir que se encuentra en contra de la manipulación arbitraria o el control arbitrario que tienen los oligopolios en los medios de comunicación, ¿no? Las restricciones que se hacen para el uso de, por ejemplo, de cuentas de una determinada red social, ¿no?, por parte de la empresa, también es una vulneración a la libertad de expresión, ¿no? El constante cierre de cuentas que existen por ejemplo, en algunos medios de difusión de videos, también es una vulneración a la libertad de expresión. Ahora bien, ahondando más en este punto, ya en el caso peruano, debemos mencionar que nuestra Constitución Política del Perú reconoce la libertad de expresión en el artículo 2.4, que señala que las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen por cualquier medio de comunicación social reconoce, ¿no?, este derecho sin previa autorización, ni censura, ni impedimento alguno, bajo responsabilidad de ley. Los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y demás medios de comunicación social se tipifican en el Código Penal y se juzgan en el fuero común. Recientemente se ha añadido, ¿no?, estos párrafos: es delito toda acción que suspende o clausura algún órgano de expresión o le impide circular libremente. Los derechos de informar y opinar comprenden los de fundar medios de comunicación. Bueno, el Tribunal Constitucional peruano, en un proceso de inconstitucionalidad recaído en el expediente 0047-2004, caso denominado Sistema de Fuentes del Derecho, también reconoce
el rango constitucional de los tratados de derechos humanos, por lo que es posible proteger igualmente el derecho a la libertad de expresión a partir del derecho internacional. Cabe precisar que los derechos fundamentales no solo ostentan una eficacia de carácter vertical, esto es, despliega sus límites respecto de cualquiera de los poderes y organismos públicos del Estado, ¿no?, sino también despliega su protección de manera horizontal, referido a la esfera privada en concordancia, ¿no?, con la propia Constitución. Ahora bien, si ahondamos un poco en este tema, tradicionalmente los derechos fundamentales fueron entendidos como aquella protección que tienen los ciudadanos frente a los poderes del Estado, ¿no? Esta es la concepción tradicional de derechos fundamentales y lo que se ha denominado la eficacia de carácter vertical. Pero con el transcurrir del tiempo se tuvo que reconocer que también los particulares, ¿no?, otros ciudadanos, pueden pueden vulnerar derechos fundamentales de otros ciudadanos del mismo nivel, por lo que se creó toda esta corriente de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales, ¿no? Y más aún, en estas décadas recientes, con el desarrollo de las grandes empresas, de las empresas multinacionales, que muchas de estas empresas incluso tienen mucho mayor poder económico que incluso que países, ¿no?, de escaso desarrollo industrial, toma mayor relevancia la eficacia de los derechos fundamentales horizontales, más aún en el ámbito de la empresa, de la relación laboral. Ahora bien, nuestra Constitución, haciendo una interpretación también, podemos señalar que protege los derechos fundamentales de manera horizontal, a partir del artículo 1, 3 y 38 de la Constitución. Efectivamente, se protege horizontalmente en la medida que se reconoce la dignidad de la persona, esto es el artículo 1 y 3 de la Constitución, así como también el deber de respetar y cumplir la Constitución, que se encuentra en el artículo 38. De esta manera, la eficacia horizontal es un tema de gran relevancia para poder proteger el derecho a la libertad de expresión como un derecho fundamental que tienen los trabajadores. El Tribunal Constitucional, mediante sentencia recaída en el expediente 1124 del 2001, un proceso de amparo, refiere también a la protección entre terceros en relación con los derechos fundamentales. Y acá, citando el fundamento 6, señala: la fuerza normativa de la Constitución, su fuerza activa y pasiva, así como su fuerza regulatoria de relaciones jurídicas, se proyecta también a las establecidas entre particulares, aspecto denominado como la eficacia interprivatos o eficacia frente a terceros de los derechos fundamentales. En cuanto a los límites de la libertad de expresión en materia laboral, podemos acá citar otra jurisprudencia nacional, la Casación Laboral 24498 2018 Lima, que ha referido dos tipos de límites de la libertad de expresión: los límites internos y los límites externos. Los límites internos refiere que no solo existen límites a las expresiones valorativas, sino también a aquellas proposiciones que tratan de influir en el comportamiento de otros para modificarlos y con ello lograr convencer a los demás para que asuman nuestras ideas. En este caso, el límite de la libertad de expresión radica en la coacción, es decir, lograr la adhesión no por la fuerza de los argumentos, sino por el miedo, ¿no? Un ejemplo de esto lo podemos ver, por ejemplo, en alguna universidad privada que obliga a sus profesores a ir a un mitin político, por ejemplo, ¿no?, o a ponerse polos de un determinado partido político, ¿no? Obviamente se está coaccionando a estos trabajadores a seguir un determinado pensamiento, una determinada ideología política, ¿no?, por temor a ser despedidos. En cuanto a los límites externos de la libertad de expresión,
hacen referencia a tres elementos para evaluar una plena realización del derecho de libertad de expresión, a saber, en primer lugar, la ausencia de un perjuicio hacia el empresario, entendido como la realización de una crítica a la empresa sin alteración del orden y sin ofensas hacia la persona que dañe su honor, ya que puede añadir la defensa de intereses y fines propios que no coincidan con la otra parte, ¿no? Es decir, yo puedo hacer una crítica, un trabajador puede hacer una crítica a la empresa, pero no puede alterar el orden o ir, digamos, a, a un punto más allá como el de la ofensa, ¿no? No puede ofender al empresario, ¿no? A través de, por ejemplo, redes sociales, como veremos más adelante. En segundo lugar, las circunstancias particulares del caso, es decir, se debe evaluar las circunstancias particulares, el análisis del contexto y los hechos en que las expresiones se dieron, ¿no? No es lo mismo que el contexto sea de una vulneración arbitraria, digamos, una vulneración de los derechos de los trabajadores, y estos en protesta, en una huelga, comiencen a, digamos, a manifestar expresiones contrarias a la empresa, que en un contexto de conversación o en medios masivos, por ejemplo, ¿no? Como una entrevista, en contextos donde no existe esta conflictividad. Y en tercer lugar, el ánimo injuriante, es decir, la intención de causar perjuicio a la empresa o sus representantes, como el querer dañar la buena reputación del empresario, ¿no? También este elemento subjetivo es importante, ¿no? Porque una cosa es querer dañar a la empresa, otra cosa es realmente realizar alguna manifestación, digamos, irrisoria, ¿no? O de una manera lúdica, que no daña a la empresa. Igualmente podemos señalar otra jurisprudencia del Tribunal Constitucional que ha señalado que la libertad de expresión se refiere a la capacidad de recibir los puntos de vista personales del emisor, que en tanto son opinables, requiere un carácter básico de congruencia entre lo que se busca señalar y lo que finalmente se declara públicamente. Además, expresa que el objeto de la libertad de expresión es garantizar la libertad de pensamiento, la opinión o los juicios de valor que cualquier persona pueda emitir. Por su propia naturaleza, los juicios de valor, las opiniones, los pensamientos o las ideas que cada persona puede tener son de naturaleza estrictamente subjetivas y por tanto no pueden ser sometidas a un test de veracidad, a diferencia de lo que sucede con los hechos noticiosos, que por su propia naturaleza de datos objetivos y contrastables sí lo pueden ser, ¿no? Entonces hay que diferenciar entre la opinión de una persona, ¿no? De la opinión que realiza, por ejemplo, un trabajador de la empresa, de los hechos noticiosos, de los elementos reales, ¿no? No es lo mismo afirmar que se está opinando de algo que afirmar que está ocurriendo un hecho, ¿no? Y bueno, este hecho puede o bien no ocurrir o bien puede estar ocurriendo realmente, ¿no? Entonces es muy diferente estas dos, digamos, expresiones para el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional recoge lo dispuesto en el derecho comparado, como hemos observado, a señalar que la libertad de expresión puede ser limitada en la medida que no se trata de un derecho absoluto, conllevando a una serie de deberes y responsabilidades respecto de terceros y la propia organización social, por lo que el ejercicio ilimitado de derechos no se encuentra garantizado a la luz de nuestra Constitución, ¿no? En realidad, en ningún país los derechos pueden ser ilimitados, ¿no? No existen derechos absolutos. Ahora bien, vamos a destacar acá en este punto, uno de los últimos puntos, el tema de cómo afecta el uso de las redes sociales, qué se relacionan las redes sociales con el ámbito de la libertad de expresión y el tema de las relaciones laborales, ¿no? Ahora bien, las redes sociales, como sabemos, actualmente tienen un sinnúmero de usuarios alrededor del mundo. En unos datos recogidos del año 2022 se señalaba que
Por ejemplo, la cuenta Facebook, la red social Facebook, perdón, contaba con 2.900 millones de usuarios. Eh, WhatsApp, por su parte, tenía en ese año 2.000 millones de usuarios. Instagram, 1.440 millones de usuarios en el mundo. Telegram, casi 700 millones de usuarios, etcétera, ¿no? De esta manera vemos cómo las redes sociales se han vuelto casi parte de la vida cotidiana de las personas, ¿no? Son una red que puede que permite las conversaciones, los debates, emitir opiniones, comunicarse, ¿no? Entre personas, entre familiares o entre personas desconocidas. Pero a través de estas redes también se produce un riesgo, ¿no? Para las personas al que está relacionado, ¿no? Que está relacionado con el de emitir opiniones que puedan vulnerar derechos fundamentales de otras personas. Y es aquí donde se inserta el tema de la libertad de expresión y sus límites, que está relacionado también con el derecho laboral, en cuanto que estas personas trabajadoras pueden emitir opiniones o difundir información a través de sus redes sociales que puedan vulnerar los derechos fundamentales también del empleador. Antes de esto debemos mencionar que el texto único ordenado que hemos mencionado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral configura como falta grave, entre otros aspectos, los actos de violencia, la grave indisciplina, la injuria o el faltamiento de palabra verbal o escrita en agravio del empleador, sus representantes, del personal jerárquico o de otros, incluso de otros trabajadores, bien en el centro de labores o bien fuera de él, cuando los hechos se deriven directamente de la relación laboral, ¿no? De la relación. Esto se señala en el artículo 25, inciso F. Sin embargo, para poder precisar qué se entiende por injuria, es preciso recurrir a otro texto legal, como es el Código Penal, que refiere que ésta se configura cuando se ofende o ultraja a una persona con palabras, gestos o vías de hecho. Entonces, el artículo 130 del Código Penal. Por lo tanto, podemos observar que la injuria incluye también los elementos señalados por el propio texto único ordenado de esta ley de productividad y competitividad laboral, de tal modo que esta figura contiene básicamente los siguientes elementos, ¿no? Las vías de hecho, es decir, la violencia, ejercer violencia contra uno de estos sujetos mencionados, el faltamiento de palabra, sea verbal o escrita, y los gestos, ¿no? También hacer gestos también es una suerte de ejercer una violencia contra estos sujetos mencionados. No obstante, una reciente jurisprudencia nacional ha señalado que la injuria en el derecho laboral tiene un significado más amplio que en el derecho penal, pues podría comprender conceptos que no siempre tienen relevancia como delitos, ¿no? Es una jurisprudencia, digamos, flexibilizadora. Así señala que las injurias laborales, esta casación laboral 18426-2018 Lambayeque, que las injurias laborales están constituidos por los insultos y ofensas realizados por medios de palabras, gestos, agresiones físicas, verbales, escritos, cartelones, volantes, publicaciones, denuncias y otros comportamientos similares efectuados por los trabajadores contra su empleador, sus representantes o personal jerárquico del centro de trabajo. Se trata, a nuestro parecer, de una limitación arbitraria del derecho de la libertad de expresión en el ámbito laboral, pues la amplia calificación como injuria y por tanto como falta grave conlleva a la máxima sanción laboral, que es el despido, lo que no es dable si se considera que el derecho a la libertad de expresión tiene la calidad fundamental. Y a su vez la falta grave es, digamos, el último recurso que tiene el empleador para sancionar a los trabajadores.
En cuanto al uso de las redes sociales, podemos mencionar, entre otras jurisprudencias relevantes, la recaída en el expediente 13049-2013, del proceso conocido de manera humorística como el caso RCSN, que refiere a las ofensas verbales que limitan la libertad de expresión y que incluso pueden llegar a configurarse a partir del uso de simples acrónimos en los comentarios vertidos a través de las redes sociales, ¿no? Esto también es muy discutible, ¿no? Cuando un trabajador a través de una red social, que es, digamos, de manera abierta, escribe, ¿no?, en contra de su empleador, si bien no de manera expresa un insulto, lo hace a través de acrónimos. Según esta jurisprudencia, también estaría afectando el derecho al honor, el derecho que tienen los empleadores, ¿no? Y la vulneración, digamos, por parte del trabajador, o la extralimitación que se tiene de su libertad de expresión. Bueno, este trabajador mencionó en sus comentarios en Facebook las palabras o los acrónimos RCCM, ¿no? HDP, CCM, ¿no?, que se traducen como insultos, y la sala laboral concluyó que tales acrónimos escritos por el trabajador en la red social, por los usos y el propio contexto en el que se utilizó, se encontraba lejos de la expresión que alegaba su abogado, como el de rico caramelo con sabor de menta, ¿no?, que refería a la parte de la defensa, ¿no? Concluyendo que tales comentarios constituían un lenguaje ofensivo que supone la afectación del derecho al honor, imagen y buena reputación de los funcionarios del empleador aludido, no pudiendo expresar el derecho de libertad de expresión y configurándose así un despido justificado. Además, al aceptar el demandante la propiedad de los comentarios en su cuenta de Facebook, la sala analizó los términos de acuerdo con la utilización común publicado en la página. Bueno, hay una página donde se señala que tales acrónimos significan no tales palabras, ¿no? Y en este caso se basaron en esta página para señalar que estos acrónimos significaban insultos, ¿no? Por lo que concluyó que tales expresiones eran injuriantes y no una interpretación antojadiza y tendenciosa dada por la empresa. Pero también hay otras jurisprudencias más elaboradas, como la jurisprudencia de la casación laboral 19856-2016, del 19 de septiembre del 2017, ¿no?, que ha referido el uso de Facebook para la configuración de la falta grave. También es el caso de un trabajador de la empresa de tecnología textil SA, que publicó un comentario con insultos y frases ofensivas al pie de una fotografía de un supervisor de la empresa. La sala, en el presente caso, señaló que el hecho se encuentra acreditado y confirma el faltamiento de palabra realizado por el demandante desde su cuenta personal de red social Facebook en contra del supervisor de agentes de seguridad de la empresa, configurándose la falta grave al haberse infringido los deberes esenciales que emanan de un contrato de trabajo, por lo que se declara fundado el recurso de casación impuesto por la empresa demandada, ¿no? Ahora bien, si bien son escasos los casos ¿no?, que estamos mencionando, el uso de las redes sociales en nuestro país, la jurisprudencia comparada sí tiene un mayor desarrollo de estas vulneraciones o estas limitaciones de la libertad de expresión en las redes sociales. Ya en España, por ejemplo, se tiene la sentencia del 7412-2014 de Coruña, que se pronunció respecto del caso de un trabajador de una diócesis que de manera habitual publicaba en red social Facebook comentarios críticos sobre la iglesia
y sus compañeros de trabajo. La sentencia resaltó que los insultos calificativos degradantes y expresiones ofensivas o incorrecciones del lenguaje podían permitirse en conversaciones amistosas, pero no en las vinculadas en el ámbito laboral, puesto que de por medio se encontraban las normas de convivencia y el respeto que merecen tanto el empleador como los trabajadores, que pasan la mayor parte de su existencia en el centro de labores, por lo que tal conducta deberá ser evaluada tomando en cuenta las circunstancias que precedieron y le fueron coetáneas, ¿no? Igualmente tenemos el caso italiano. Bueno, les voy a mencionar la casación laboral 10280 del 27 de abril de 2018, que también despidieron a un trabajador por utilizar palabras insultantes, expresiones insultantes hacia la empresa en las redes sociales. Se trata de un empleado que había realizado publicaciones en el muro de Facebook en donde expresaba el desprecio por la empresa, y si bien no especificó el nombre del representante de la misma, este destinatario era fácilmente identificable, ¿no? Por consiguiente, señala que la difusión de un mensaje difamatorio mediante el uso del muro de Facebook configura una hipótesis de difamación por la potencial capacidad que tiene de llegar a un número indeterminado de personas propios de las redes sociales. Pero también aquí en la jurisprudencia italiana hay que resaltar un aspecto en materia de derechos colectivos, mejor dicho, en materia de libertades sindicales. La jurisprudencia italiana ha resaltado que cuando un representante sindical utiliza palabras o frases fuertes, la tolerancia debe ser mayor en relación con los demás trabajadores. Así, la sentencia del Tribunal de Milán, recaída en el expediente 3153 del año 2017, ha señalado que la figura del sindicalista, dada su propia actividad, tiene una suerte de derecho reforzado a la crítica. Ahora, tal vez resulte más interesante la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos. Como sabemos, existen dos tribunales europeos, el Tribunal de Estrasburgo y el Tribunal de Luxemburgo, ¿no? En esta ocasión vamos a citar las sentencias del Tribunal de Estrasburgo, que es el Tribunal de Luxemburgo, de Estrasburgo, tiene una sentencia reciente de 15 de junio del 2021, que señaló el caso de una trabajadora del Ministerio de Educación en Turquía, que le dio varios likes, o también denominado me gusta, a una serie de publicaciones en Facebook que denunciaban los abusos de alumnos de una determinada escuela. Y bueno, esta trabajadora fue despedida por ese motivo, ¿no? de dar simplemente like a estas publicaciones. Y bueno, el Tribunal de Estrasburgo se manifestó que esta disposición del despido era desproporcionada con respecto a la acción del trabajador, y que basándose en el convenio europeo de derechos humanos, el artículo 10 señala que este artículo 10 es sumamente restringido las posiciones en las cuales se puede limitar la libertad de expresión, ¿no? Señala, por ejemplo, en su numeral punto 2, que solamente se puede limitar la libertad de expresión para cuestiones de seguridad nacional, integridad territorial, seguridad pública, la defensa del orden, la prevención del delito, la protección de la salud o la moral, la protección de la reputación o de los derechos ajenos, para impedir divulgación de informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del Poder Judicial, ¿no? Solo en esos casos se puede limitar la libertad de expresión. Y el dar un me gusta o un like a una publicación sin compartirla en las redes no solo es desproporcionada,
sino lesiva para la libertad de expresión contenida en este artículo 10. Según esta importante sentencia, no es posible juzgar a priori como faltas graves los me gusta en las publicaciones que contengan críticas duras al empleador. En este aspecto señala que se debe observar una serie de circunstancias. En primer lugar, la popularidad del perfil de Facebook, es decir, la cantidad de usuarios que leyeron los comentarios y pudieron ver este me gusta. Eh, en segundo lugar, el tema abordado en la publicación, si es de interés general o no. Y en tercer lugar, las obligaciones que cumple el trabajador que ha dado el me gusta, es decir, si son altos directivos o en todo caso si pueden influir sobre otros trabajadores o no. Estos elementos, si bien son de escaso impacto, lo que lleva a pensar que un me gusta es en una publicación de Facebook no es motivo de despido. En cambio, señala la sentencia, si tales indicadores mencionados permitieran apreciar la gravedad de la conducta, entonces el despido podría ser legítimo. Esto quiere decir que si por ejemplo era un alto funcionario el que daba un me gusta a estas publicaciones, ya tenía otro sentido, no tenía otra connotación. Por ejemplo, ¿no? O si esta publicación, este me gusta se da, digamos, en un artículo que es sumamente difundido, también tiene otra connotación. También el tribunal menciona que se pronunció sobre la opción de compartir una publicación en las redes sociales que sean ofensivas contra el empleador, afirmando que esta acción deberá ser equiparada al de publicar un post en sí y no un simple me gusta, ¿no? Entonces, si yo comparto una publicación de otra persona, es de la misma relevancia como si yo estuviera publicando esa información, ¿no? Esto quiere decir que se genera un mayor impacto y repercusión si se utiliza esta opción en comparación con un simple clic me gusta. Así, cualquier persona que comparta una publicación que contenga una crítica dura contra la empresa puede configurar una falta grave y determinar el despido justificado, en la medida que tal comportamiento será considerado de una gravedad al mismo nivel como el realizado por el autor de la publicación, ¿no? Entonces, finalmente debemos señalar que es importante considerar estos aspectos, incluso del derecho comparado, para poder observar cada caso de manera distinta, ¿no? Según la gradualidad de la afectación que pues, puedan suceder o no en las libertades, en los derechos, perdón, fundamentales de terceros, ¿no? No solo del empleador, sino también de otros trabajadores o de otras personas. Para lo cual la jurisprudencia, el ver caso por caso es sumamente relevante, y también es importante que los trabajadores tengan en cuenta que el uso de las redes sociales ya configura otro riesgo más para la limitación, digamos, de sus derechos como trabajadores, ¿no? Para ejercer, digamos, sus derechos, ya que todo derecho no es absoluto, ¿no? Entonces, en esta sociedad, con el dominio de las grandes tecnologías, con el predominio esto de la inteligencia artificial, de las redes sociales, es importante que los trabajadores se encuentren informados sobre el avance de estas tecnologías, a fin de que no puedan ser arbitrariamente también despedidos, sancionados, ¿no? O en todo caso protegerse frente a las posibles vulneraciones de otros derechos que puedan acontecer. Bueno, este es todo en cuanto a este tema que puedo exponer en estos limitados tiempos que nos proponen. Y bueno, espero más adelante también seguir aportando temas similares en otras sesiones, ¿no? Muchas gracias a todos, hasta otra oportunidad. Vamos a dar por clausurado este tercer ciclo año 2026 de este quinto seminario internacional que tiene como título general La inteligencia artificial, el derecho del trabajo. El título de esta maravillosa presentación fue
el uso de las nuevas tecnologías en el trabajo y la libertad de expresión. Para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, para nuestras nuevas alianzas estratégicas de este año 2026, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero, siempre es un altísimo honor, un privilegio académico e intelectual contar con la participación del doctor Max Henry Chauca Salas. Muchas gracias por esta maravillosa presentación. A todos los que nos siguen, a todos nuestros amigos, al gran público, les invitamos que se suscriban al canal de YouTube del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. La palabra ciudadanía digital en el canal de YouTube, CD abreviado. Por favor, síganos y vamos a continuar este trabajo maravilloso que siempre nos regala el doctor Max Henry Chauca Salas.